el milagro de la repoblación de la tierra. Por favor, vamos a Génesis capítulo 9. Versículo 18. Voy a leerle 3 citas que están igual en Génesis, para que dicen prácticamente lo mismo, pero para que no las vayamos a ver más adelante. Entonces dice así Génesis capítulo 9, versículo 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Me salto al 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y me salto al 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces vamos a estudiar el milagro de la repoblación, porque recuerde que venimos del diluvio en el cual fue destruido todo ser viviente. Entonces Dios tiene que continuar haciendo su obra. Hemos estado estudiando los milagros asombrosos que ocurrieron durante el periodo primigenio. ¿Qué significa primigenio? Historia primitiva. Hemos estudiado hasta ahora entonces puros milagros ocurridos en la historia primitiva. Así se le conoce, historia primigenia, a los primeros 11 capítulos de Génesis. Desde el 1 hasta el 11 es historia primigenia. Y en ellos, entre el 1 y el 11, hemos visto muchas genealogías. Cuando comenzamos a ver los descendientes de Noé, y ahora nos volvemos, de Adán, y ahora nos volvemos a encontrar con genealogías con Noé. Y vuelvo a repetirle, como en aquella ocasión, las genealogías son importantes. Por eso aparecen mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Génesis, aparecen también en otros libros del Pentateuco, en los históricos, y también las genealogías se llegan a mencionar en un par de evangelios. Aunque nosotros veamos aquí puros nombres, que es lo que aparece en todo el capítulo 10, esos fragmentos contienen una enseñanza. Luego ni siquiera podemos pronunciar bien el nombre, ya no en hebreo, ni siquiera en castellano, luego lo podemos leer bien y podemos pensar que pues los nombres solo están así para informarnos, no, realmente cada nombre que está allí puede tener una enseñanza importante. Entonces en esta mañana, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente? Vamos a ver el milagro de cómo Dios restaura el orden natural para que se vuelva a desarrollar la vida humana, la vida biológica y los ciclos y patrones climáticos. Porque todos estos se vieron alterados. La vida humana se vio alterada, la vida biológica se vio alterada y el patrón climático que Dios ya había establecido desde el principio de la creación se vio alterado. No quiere decir que desapareció por completo. Nosotros ahora podemos decir, qué tremendas lluvias las que acabamos de pasar. Nunca había llovido así en los últimos 80 años en México. Hay un desorden climático no es normal que haya llovido así. El calor que hemos sufrido, el frío que hay alteraciones climáticas. Lo que Dios hizo para que se llevara a cabo el diluvio fue alterar esos patrones climáticos, pero ahora lo que Dios va a hacer restaurarlos. Y esa palabra a ti y a mí nos debe de gozar mucho, porque aquí yo veo puras vidas restauradas. Lo que Dios hizo en la tierra después del diluvio es lo mismo que ha hecho en tu vida, en mi corazón, en nuestra mente. Restaurar después de que el pecado ha venido a alterar lo que Dios había diseñado originalmente. Le voy a leer 3 citas. Alguien que me ayude. ¿Quién me quiere ayudar? Nada más una manita. Mi hermanito Armando va a ser igual en Génesis. Todas las citas van a ser en Génesis. Entonces, léanos por favor Génesis capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios dice así:
Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Bien, entonces lo primero que nosotros vemos ahí, Noé todavía no sale, pero el ciclo biológico comenzaba a restaurarse porque la paloma ya encuentra una hoja de olivo, que es este principal rama, hoja, planta que se da a media altura de cualquier montaña con las condiciones necesarias, ¿sí? No es un árbol que crezca hasta el punto como puede ser un pino. Por ejemplo, si usted va a cualquier montaña, se va a encontrar pinos o yameles, ¿sí? El olivo no, el olivo crece a una media altura, y entonces Noé empieza a entender que Dios está comenzando a restaurar, porque si no la paloma no regresa con ese olivo en el pico. 8:22 de Génesis, manito, ahí por favor también usted. 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesan la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, entonces lo que también está haciendo el Señor ya cuando termina el diluvio y Noé sale, es decirle, a partir de ahora no va a faltar el día, el calor, el invierno, el verano, siempre va a haber alimento. Eso ya es con una restauración climática, porque la siembra, todo lo que usted y yo comemos de verdura en casa a la hora de preparar la comida, no se podría dar si la tierra siguiera infértil. Entonces lo que Dios hace es restaurar. ¿Para qué? Para que los que vayan a venir después coman. Y vemos la restauración de la vida humana. 9:7, manito, de Génesis, por favor. A vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén, eso ya se lo está diciendo a la familia y le está diciendo ustedes tienen que rehacer su vida. Tenemos entonces al primer meteorólogo de la historia, que es Noé, porque a él nadie le dijo envía a estos pajarillos. Él, con su conocimiento y su experiencia de años, pues se da cuenta que envía primero un cuervo y luego envía una paloma. Esos son las primeras herramientas meteorológicas que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad. Después viene la promesa de que no faltará alimento a la población. Otra cosa es que el sistema lo venda cada vez más caro. Otra cosa es que la delincuencia lo tenga retenido. Pero la tierra siempre ha fructificado porque Dios así lo dijo. Y al último vemos la bendición en la procreación, es decir, Dios está diciéndole, al menos a esas 8 personas no va a haber esterilidad. ¿Para qué? Para que pueda llevarse a cabo el plan. Y también vamos a ver el desarrollo de la lingüística, de la construcción, de la ingeniería y del urbanismo. Todo esto ocurrió acabado el diluvio. Bien. Entonces, al igual que la formación del universo, el surgimiento de la vida natural, el surgimiento del ser humano, la repoblación y la distribución de la tierra, es otro de esos temas donde hay una gran discrepancia entre lo que afirma la fe por medio de la Biblia y cierto sector de la ciencia. No es toda la ciencia, pero hay una gran parte de la ciencia que discrepa totalmente de cómo se repobló o se pobló la tierra. ¿Por qué le llamo repoblar? Porque la tierra durante un tiempo ya estaba poblada en el mismo sector, con la descendencia que vimos de Caín y de Set. Entonces ya no puede llamarse población, ya se tiene que llamar repoblación porque tiene que volver a surgir. Pero para la ciencia esto no es así, entonces hay un encontronazo, ¿sí? Al igual que con el universo, la ciencia dice fue producto de una explosión, la Biblia dice otra cosa. Del ser humano, la ciencia dice una cosa, la Biblia dice otra. Con la repoblación pasa lo mismo. Para esta enseñanza es necesario que rememoremos juntos y desempolvemos nuestras clases de historia universal. ¿A quién le gustaba la historia universal, la parte de a mí? ¿No? ¿A nadie? Me siento, bueno, al pastor, gracias por siempre apoyarme. Entonces me va a costar un poquito más de trabajo, pero usted ponga atención. Bien, una rama de la historia universal se llama paleontología. Y la paleontología, si vemos la siguiente imagen, por favor. La paleontología dice que los primeros seres humanos modernos, pongo entre comillas modernos, ahorita le explico por qué, aparecieron en África.
Para la historia universal, la ciencia social, los primeros seres humanos modernos aparecieron en África, en una zona concretamente que lo que hoy conocemos como Etiopía, y ese país va a ser más importante para lo que vamos a ver ahorita. Hace aproximadamente 200,000 años es que dice la paleontología que aparece el ser humano moderno. Charles Darwin dice que es producto de lo que él llama evolución y selección natural, ¿sí? Que las especies débiles no sobreviven y las especies fuertes sobreviven y se adaptan. Y además de selección natural y de evolución, surge, según la ciencia, una mezcla entre las especies homínidas, ¿sí? El chimpancé, el chango, que es el que dicen que de evolución, pasa al Australopithecus, se mezcla con Homo habilis, que es el siguiente, se mezcla con Homo erectus, que es el siguiente, se mezcla con el hombre de Neandertal, se mezcla con el Homo sapiens, hasta llegar a ser lo que es el sapiens sapiens, que es el hombre moderno, que es el que dice la paleontología que aparece hace más de 200,000 años. Entonces, con el correr del tiempo, el Homo sapiens sapiens fue migrando por todo el planeta. Ellos aparecen, ¿en dónde le dije? En África. Ellos no se quedan estáticos, ellos comienzan a migrar. Siguiente imagen, por favor, Anita, que es acerca de la migración de estos hombres modernos, ¿sí? Si usted ve allí en África, allí se encuentra actualmente lo que conocemos como Etiopía. Ellos empiezan a seguir las flechas rojas, ¿sí? Entonces, después de África van hacia el Medio Oriente, que es esa bota enorme que vemos allí, no Italia, sino la más grande. De Asia se despliegan unos a Europa, otros a Asia, llegan a lo que es Oceanía, y el último continente fue América. ¿Cómo es que llega el Sapiens Sapiens de Asia a América? Eso sí lo debe recordar. Le doy la primera palabra y usted completa. Por eso, dígalo, Marta. Diga. Por el estrecho de Bering, ¿sí? En la era glacial, esa parte entre Rusia y Alaska congelaba, y es por eso que ellos pueden migrar, según la ciencia, esto. Y alguien podría decir, ¿y cómo es que pasaron a Australia? Bueno, la ciencia para eso tiene otra explicación, que se llama el Pangea, ¿sí? Que era un solo supercontinente. Bien, la Biblia tiene otros datos. Yo le acabo de dar lo que dice la paleontología. La Biblia tiene otros datos que son expuestos por Moisés. Esto que estábamos leyendo es expuesto por Moisés. Esto que le voy a enseñar me baso en los datos de Moisés, porque él, además de ser profeta, él además de ser líder, él además de ser legislador, también fue escritor y también historiador. Y aquí encontramos una primera gran maravilla: cómo Dios inspira a redactar a ese hombre para que anotara de forma tan precisa si él aparece cientos de años después de lo que está relatando. El hombre que escribe esto no estaba ni en planes naturales. Cientos de años después viene y nos cuenta esto de una forma tan precisa, obviamente porque es inspirado por el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que entender cómo Dios está obrando aquí, que a él el tiempo no es un problema. Para él el tiempo no es un problema, porque él, un testimonio puede hacer que perdure muchísimo tiempo y seguir impactando a vidas y a gente. Por eso es que tu testimonio es muy importante, porque tu generación puede sostenerse de la fe de tu testimonio. Entonces nosotros debemos comenzar glorificando a Dios, porque el plan de preservación funcionó a la perfección. No hubo errores, no se hundió el arca. Nadie de los 8 integrantes sufrió una enfermedad allá adentro y murió. No fueron comidos por los animales, ni siquiera una mordedura. Entonces Dios lo que pensó y lo que planeó y lo ejecutó funcionó a la perfección, porque si eso no hubiese pasado, hoy no podríamos estar hablando de una preservación. Si no hubiese habido una preservación, no estaríamos hablando de una repoblación. Hay que glorificar a Dios porque aguardó la vida de esas personas y de los animales. Dios tomó una decisión, y su decisión fue que el mundo
continuara. Cuando tú y yo a veces pensamos que no merecemos una segunda, tercera, quinta, 21ª oportunidad, viene Dios y Él toma una decisión de que continúes. Y por eso esta mañana estás aquí. Y por eso es que tú le has creído y te mantienes en fe, porque Dios así lo quiso. El día que Dios ya no quiera algo contigo, créeme que tú no vas a estar aquí sentado. Tú no vas a sentir su presencia. Tú no vas a entender las escrituras. Tú no vas a tener paz. Y ese día sí, preocúpate y date por muerto. Entonces, el mundo continúa y es por eso hoy hablamos qué pasó después del juicio. Para esto, para entender y para creer qué pasó después del diluvio, tenemos que usar primero información bíblica. Va a ser nuestra base, información bíblica. Yo aquí no le traigo otros datos fuera de la Biblia. Segundo, necesito de su fe. La fe por delante antes que la razón, por favor. Y tercero también, algo que a veces nos falta. Sentido común. Usemos el sentido común. Primero, solo sobrevivió una familia. 8 integrantes. Segundo, antes, durante y hasta poco después del diluvio, solo existía un solo lenguaje para comunicarse entre los seres humanos. Antes, desde que el hombre surgió, durante el diluvio y poco después del diluvio, solo había un idioma. Y tercero, debemos de recordar que el arca encalla en la cordillera del Ararat. Y es allí donde va a iniciar esta etapa histórica de Génesis 9 hasta el 11. Con toda esta información que yo le acabo de dar, una sola familia, una sola lengua, y en la zona del Ararat es que va a cobrar sentido Génesis 11, 1 y 2. Se lo leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sí, primero está confirmando la Biblia, solo había, cuando salen del arca, solo había una lengua. Y dice que fue hacia dónde se fueron después de salir del arca, hacia el valle del Sinar. Yo quiero que tú tengas presente que Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11 son en simultáneo, están ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no, tú al leer la historia de Torre de Babel te puedes confundir qué pasó aquí. Entonces, Génesis 10 y 11 están ocurriendo al mismo tiempo. Siguiente diapositiva, por favor, Anita. Quiero primero que ubiquemos, sí, este es el mapa más moderno que pude conseguir. Y usted podrá decir, pero allí dice Anatolia y hoy es Turquía. Pues sí, pero donde aparece la información que necesito. Entonces, Turquía antes era Anatolia, ¿de acuerdo? Bien, Ararat, monte Ararat está cordillera de Ararat, perdón, está específicamente rozando 3 fronteras: Turquía, Irán y Armenia. Si usted tiene un poco de conocimiento geográfico, podrá rápidamente ubicarlos. La cordillera del Ararat está entonces en esa zona específicamente, ¿sí? Colinda con tres países del oriente. Y la siguiente, por favor. Ese es un mapa topográfico. Allí ya no vemos las divisiones políticas, pero sí vemos el relieve. Si usted ve, estamos en la misma zona. Y entonces lo que dice Génesis capítulo 11, que habitaron primeramente en el oriente del Sinar, hacen ese recorrido, la línea hacia abajo. De aquí, que es donde encalla el arca, ellos no se quedan a vivir en la montaña, sino que ellos comienzan a caminar y todo esto de aquí es un valle, todavía hay vegetación, hacia acá ya es desierto. Entonces ellos se quedan aquí y si nosotros vemos, ¿sí? Esta zona es la frontera entre Irak e Irán y allí va a empezar la historia de la repoblación de la humanidad. Esto es muy, muy importante para que lo tengamos claro. Si usted ve, aquí está Mesopotamia, aquí está el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Que son esos ríos de los que siempre habla la Biblia. Bien, ¿cómo empezó todo? Porque nuestra hermana ya nos enseñó la semana pasada lo que ocurrió y se queda cuando
encalla el arca. ¿Cómo empezó todo? El milagro de la repoblación tuvo su origen en la obediencia. Podríamos pensar que empezó todo en un lugar físico, y sí, pero es como tu ofrenda. Tu ofrenda no nace en el momento que lo sacas de tu bolsillo. ¿Dónde nace tu ofrenda? En el corazón, ¿verdad? Entonces, el milagro de la repoblación tuvo su origen en la obediencia. Me explico. La última vez que aparece la voz de Dios hablándole a Noé es en Génesis capítulo 7, versículo 1, cuando le da la orden de entrar al arca. Entra tú, tu familia y todos los animales contigo. Es la última vez que vemos que aparece allí la voz de Dios. Durante todo el año de prueba del diluvio, no se registra que haya vuelto a haber comunicación entre Dios y Noé. Y a pesar de que pasan solamente 35 versículos, cuando vemos que Dios vuelve a hablar, usted puede ver, pues es poquito. No, un año. Un año no hay registro que Dios y Noé hablaban. Entonces, es hasta el 8:16 de Génesis que aparece nuevamente que le volvió a hablar. Y esta vez para decirle que salieran. La primera vez le dijo, ya es hora, entre. Cierra la puerta, no hay voz de Dios. Pasa el tiempo y le dice, salgan ahora. Durante ese proceso que como le comento, duró un año, Noé se dio cuenta de varias cosas. Que el agua iba bajando. Él, acuérdese que Dios le mandó a hacer una ventanita. Yo creo que se asomaba todos los días. A lo mejor era como un niño de cada 5 minutos y decía, ¿ya merito llegamos? ¿Ya? Así como el burro cuando iba ahí con el Shrek. Entonces Noé se asomaba y veía que las aguas realmente iban bajando, porque era el proceso. ¿Sí? Dios dice que envió un viento para ayudar a dispersar esas aguas. Y después de que notó que iba bajando el agua, tantito tiempo después, se dio cuenta que las aguas ya habían desaparecido. Él mismo se dio cuenta que las aguas habían desaparecido, pero no salió. El agua bajando y él pudo haber dicho, yo sé nadar, puedo tranquilamente ya estar afuera. Ok, no sé nadar. Me doy cuenta que la tierra ya está seca, ya es hora. No salió. Aún con la tierra seca, Noé no salió. ¿Por qué no salió? Porque Dios no se lo había indicado. Por eso es que le digo que el milagro de la repoblación tiene su origen en la obediencia. Muy seguramente ellos ya estaban desesperados por salir, pero aún así no desobedecieron, pudiéndolo hacer. No era una cuestión de falta de capacidad, era una cuestión de obediencia. Y esto tiene una explicación científica, porque la primera vez que Noé nota que la tierra ya estaba seca y no sale, estudios morfológicos indican que antes de que terminó, ellos tuvieron un año y aun cuando paró de llover, pasa este tiempo y se puede notar que la tierra estaba seca, pero en realidad no, la tierra estaba fangosa, como un lodo. No sé si alguna vez usted ha ido a unas arenas movedizas o se le ha atorado la llanta y que no lo puede sacar. Así estaba toda la tierra, pantanoso, no se podía estar. No era apta para la vida, aún si Noé salía, se moría. No había que comer, no había para dónde ir. Pasa otro poco de tiempo entre que la tierra ya estaba seca, pero no sale, y entonces ocurre un buen día algo que ellos no esperaban, que era la voz de Dios diciéndoles, ya es tiempo, salgan. Porque durante 365 días ellos despertaron, amanecían, hacían las cosas que tenían que limpiarle a los animales, tenían que desayunar y no escuchaban esa indicación. Pero un buen día ellos no esperaban que Dios les dijera, ya es tiempo. Y a ti y a mí nos ha pasado similar. Tú y yo tenemos que seguir caminando. No importa que Dios no haya cumplido su promesa ayer, hoy, quizá la cumpla mañana. Génesis 8, 13 y 19. Para que corrobores todo esto que te estoy diciendo, es importante ver todos los procesos de tiempo y por qué. Génesis 8, 13 hasta el 19 me voy. Dice así, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas, ¿qué dice? Se secaron sobre la tierra.
Y quitó Noé la cubierta del agua y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Primera etapa, vio que estaba seca. Ya quitó el capote, como si tú tuvieras un convertible, lo quitó. Y ya entraba el aire y directo la luz del sol, pero no salió. Porque mira el 14, y en el mes segundo, a los 27 días, o sea, la primera vez que se dio cuenta que la tierra estaba seca, era el mes primero, día primero, pero no sale. Pasan un mes y 26 días para que ocurra el milagro. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, es decir, ahora ya estaba apta para la vida. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, pero no te olvides de los animales que están contigo, toda carne, aves, bestias, todo reptil que se arrastra, saca contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies. Y entonces sí, salieron del arca. Si Noé desde el mes primero, día primero sale, los animales no sobreviven. Y entonces, ¿qué pasa? La tierra ya estaba seca, pero no apta. Si tú quieres ver y recibir un milagro divino, debes esperar el kairos de Dios. ¿Qué es eso? El momento adecuado. Tú con tus ojos físicos podrás ver, pero ya tengo cierta edad, pero ya tengo lo que me faltaba, ya conseguí esto, pero Dios no ha dicho sal. Dios no ha dicho es el tiempo, porque si no, no se va a cumplir su promesa. Tú tienes que estar pendiente de la voz de Dios, no confiarte y decir: ya pasó un año y no me ha hablado, seguro va a pasar otro año, y ese año te descuidas, y ese año te enfrías, y ese año te vas, ese año dejas de perseverar. ¿Por qué? Porque creo que va a pasar más tiempo todavía. Se cumplirá hasta que estés listo para recibir sus promesas. ¿Por qué quizá no has recibido muchas promesas? No estás listo. ¿Qué te falta? Les enseñaba el viernes: si no tienes sabiduría, Dios no puede usarte. Si no has corregido ciertos malos hábitos, no esperes que Dios te cumpla su promesa, porque te vas a morir. Entonces, el milagro de la repoblación inicia en la obediencia. Por eso tu obediencia es fundamental. Si no obedeces a Dios, nunca verás milagros. Trata de imaginarte la escena. Ellos ya salen, escuchan la voz de Dios y se dieron cuenta de inmediato que no iba a ser fácil. Dios no se las puso en bandeja de plata tampoco. Salen y se dan cuenta, y cada uno pensará: qué difícil va a estar esto. Pero si Dios nos escogió, Él nos va a respaldar. Así que por más que la cuestión esté difícil, si Él te escogió, Él te va a respaldar. Tú sales y abres tus ojos y miras. ¿Te acuerdas? Abraham estaba en su tienda y Dios le dijo: te tengo que sacar, abre tu tienda, sal, mira hacia el cielo. ¿Qué ves? Estrellas, cuéntalas. No puedo. Así va a ser tu descendencia. Si Abraham se quedaba en la tienda, no iba a poder ver las estrellas para entender lo que Dios le decía. Noé salió, se dio cuenta que no era fácil, pero sabía que Dios estaba con él. Levantarse después de una catástrofe de dimensiones mayúsculas no debe de ser nada fácil. Mis hermanos que vivieron en el terremoto del 85, ¿cómo les fue después, al día siguiente? O 2 días después, porque al día siguiente hubo réplicas. Vamos a suponer a la semana siguiente, ya que todo más o menos pasó un poco el impacto y usted vio y escuchaba las noticias, o no tenía luz y veía todo destruido y escuchaba de muertos. Levantarse de eso o de cualquier otra catástrofe, vamos a decirlo primeramente natural, pues no es nada fácil. Aquellas ciudades que han sufrido terremotos, ¿cree que al día siguiente pueden ir a reunirse a comer pizza? Aquellas ciudades que sufren tsunamis, huracanes, inundaciones. Acapulco, que en menos de 3 años le tocaron 2, que los devastó. Y si usted va hoy, de todo no está recuperado. Y esa ciudad depende de la economía y del turismo. Pasan años. ¿Será fácil volver a iniciar? No. Ahora hay que trasladar esto también al terreno de lo espiritual, porque es exactamente igual. Cuando uno peca gravemente, no es sencillo retomar.
No es fácil decir, bueno, ya lo hice, ya se enteraron, ya supieron, ya hablé, ya confesé, ya todo. Al día siguiente normal. Y todos hemos pasado ese proceso. Pero entonces aquí, ¿cómo fue? Hay que entenderlo. Al decir, es fácil, a lo mejor alguno de los 8 se desanimó. Los hombres quizá, porque luego los hombres como que las mujeres son los que nos levantan y nos sostienen a veces. ¿Cómo fue entonces que esos 8 tuvieron la fuerza, el ánimo, la capacidad, la vigorosidad y la inteligencia para cumplir la misión de repoblar la tierra? ¿Cómo fue? Se necesita todo esto para repoblar la tierra. Con todo respeto, ¿se necesita ser vigoroso o no se necesita ser vigoroso? No le van a dejar la chamba solo a uno, ¿está usted de acuerdo? Se necesita ser inteligente. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde nos vamos a establecer? Se necesita capacidad para ya comenzar a retomar su día a día. Se necesita fuerza física. Se necesita ánimo. ¿Cómo fue que la tuvieron? Si pasaron bien, venían de estar un año encerrados. Simple, con la bendición de Dios. La bendición de Dios te da fuerza. La bendición de Dios te da ánimo. La bendición de Dios te da capacidad, te hace vigoroso, te da inteligencia. Mira, que no se hubiese podido repoblar si no pasaba esto. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. No se podía llenar la tierra si Dios no dice: te bendigo, con fuerza, con capacidad. Pero es que a veces tú y yo queremos hacer las cosas sin la bendición de Dios. Y luego te preguntas por qué fracasamos. Y luego estamos culpando a otras cuestiones, a entornos, a personas. Es la bendición de Dios la que enriquece. Ellos no guardaron dinero. ¿Qué iba a valer el dinero en saliendo del diluvio? Nada. El dinero no vale nada después de una catástrofe. ¿A dónde vas a ir a comprar? ¿Qué vas a ir a comprar? Pero les dio Dios la bendición de estar enfocados. Mira, puedes estar enfermo, probado, escaso ahora, pero si Dios no te quita el enfoque, Él te ha bendecido. Porque puedes retomar, porque puedes continuar. Si tú quieres cumplir tu propósito, tu llamado y para lo cual Dios te escogió, necesitas sí o sí su favor, si no va a ser imposible. Tú ahora ya tienes claro, Dios me llama para esto, Dios me usa para esto. Bueno, ahora necesito tu favor, porque si no, no llego ni a la esquina. Obedece a Dios, hermano, y serás levantado. Obedece a Dios, serás fortalecido, serás restaurado, serás multiplicado. A Josué le dijeron: si haces todo lo que está en este libro de la ley, serás prosperado y todo te saldrá bien. Si no, no. Si no, no. ¿Y por qué? ¿Y a Josué le salió todo bien? Sí. Dígalo sin miedo, sí o no ha leído. Todo le salió bien. ¿Por qué? Porque meditó en el libro de la ley. Y toda bendición cumplida tiene su origen en la obediencia. Ahora, como le decía en la introducción, necesito que usted recuerde lo más que pueda sus conocimientos históricos. Hago una pregunta, me contesta, no se preocupe, usted diga lo que sabe. ¿Cuáles son las civilizaciones, pueblos y naciones más antiguas que recordamos? Sumerios, ¿qué otro? Fuerte, porque creo que también estoy sordo. Mesopotamia, ¿sí? ¿Qué más? Egipto, Babilonia, ¿algún otro? ¿O no entraban a sus clases de historia o ya se les olvidó? Ok, bien. Voy a corregir, sus maestros de historia eran chafones, pero aquí estoy yo. Según los registros históricos, la civilización, el pueblo más antiguo de todos es Mesopotamia. ¿Casualidad que los mesopotamios se encontraban aquí? ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? De los mesopotamios salieron los pueblos sumerios, que mencionó la hermana, babilonios, ninivitas y otra muy importante,
acadios. Todos esos son de Mesopotamia. También de los pueblos más antiguos es Egipto. Pero Egipto bíblicamente sí aparece en Génesis, antes de la historia de José y todo eso, con otro nombre, Mizraim. Cuando usted vea Mizraim en los primeros capítulos del Génesis, es lo que hoy día conocemos como Egipto. Y otra de esas civilizaciones, pueblos, son los elamitas. ¿Usted ha escuchado, leído en la Biblia Elam? Bien, no es casualidad. Y es la propia historia quienes da a estos pueblos como de los más antiguos. Era lógico, porque si Dios hace que de aquí salgan y de aquí se vayan a otros lados, es normal. Bien, sobre los 3 hijos de Noé entonces recae la labor de llenar la tierra. Sobre 3 hijos recae la labor de llenar la tierra. En el capítulo número 10 encontramos todo eso. Obviamente no los vamos a leer, nos vamos a tardar, pero léelo en casa, por favor. Lee Génesis capítulo 10. Ese capítulo, la ciencia histórica lo tiene catalogado como la tabla de las naciones, así se llama. Si tú googleas la tabla de las naciones, te va a salir toda esta información, y no es Biblia, es ciencia. Génesis capítulo 10, tabla de las naciones. Diapositiva siguiente, por favor. Esto es la tabla de las naciones, lo que viene en Génesis capítulo 10, ¿sí? De color naranja hasta arriba tenemos Jafet, Sem y Cam, que son los hijos. De color verde, Noé el papá, naranja los hijos, de verde tenemos a los nietos, de azul tenemos a los bisnietos, de azul marino a los tataranietos, y de morado, que aquí se ve color rojo, tenemos a los bistataranietos. Ese término yo no sabía que existía. Yo pensé que se decía tataranieto, creo, por ahí seguía. ¿Perdón? ¿Chosnos? Ah, mire, tampoco. Entonces yo ya también aprendí algo en términos que es bistataranietos, ¿sí? Que son los últimos. Ok. Hay mencionados 70 nombres entre... Usted ahorita le voy a mencionar ese detalle, porque Génesis capítulo 10 menciona poquitas descendencias de Sem. Si usted se va a Génesis 11, desde el 10, allí aparecen los restantes descendientes de Sem. Para que no vaya usted a contar en casa y diga, no me sale en Génesis capítulo 10 el conteo de 70 que me dijo el hermano. Yo creo que estaba todavía con los efectos de la inyección. No, tendría que leer Génesis 11 del 10 al 26 para que usted cuente y le salen los 70. ¿Y ese número, casualidad? No, este número es muy importante cuando de descendencia y de genealogía se trata. Fueron, le comenté, 70 genealogías de Adán a Cristo. ¿Y cuántos familiares de Jacob llegaron a Egipto? Lo dice la Biblia. 70. ¿Y 70 es un número grande? Hablando de, si tú dijeras, no, pues un papá tiene entre hijos y nietos 70, sí, pues cómprese tele, ¿no? Pero no, si estamos hablando de padres hasta bitataranietos, 70, ¿es un número grande? No. Dios con poco puede hacer mucho. No necesita, mire, a veces hemos estado sufriendo, ya el pastor lo ha comentado entre semana, pero si esos que venimos gozosos, alegres, dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, Dios hace algo. No tiene que haber 500, quisiéramos que hubiera 500, de verdad que sí. Pero cuando llegamos aquí y nos damos cuenta que muchas veces las peleas se luchan con pocos, glorificamos a Dios. Pregúntale a Abraham, 318 para bendecer a 5 reyes. Pregúntale a Gedeón. Así que no te preocupes por eso. Estos hombres, los 3 hijos de Noé, debían esparcirse. No todos debían, regresamos tantito a lo anterior, no todos debían de quedarse aquí, ¿sí? Si no, esto iba a parecer Pantitlán a las 6 de la tarde. ¿Qué tenían que hacer ellos?
platicar, hablar, acordar y decir, tú te vas para acá, tú te vas para acá y tú te vas para acá. Por una cuestión lógica, le dije, usemos el sentido común. Durante un tiempo vivieron todos juntos, porque eran 8. Durante un tiempo, pero no siempre. La familia crece, los problemas crecen. ¿O nada más en la mía? Sí, ¿verdad? Nada más en la mía. ¿Qué tendrá mi familia de Dios? Entonces estos dijeron, ya pasó cierto tiempo, vamos a repartirnos para dónde va cada quien. Importante porque es un concepto que sigue ocupando hoy. Dios usó la migración para cumplir la labor de la repoblación. Si no, ¿cómo? Estos 3 hijos migraron. ¿Qué es migrar? Acción de moverse. Una cosa es emigrar y otra cosa es inmigrar. Se parecen pero no son iguales. Migrar solo es la acción de moverse. Emigrar es alguien que sale de su lugar de origen y llega a otro. Inmigrante recibe a alguien de otro lado. Para que se cumpla esto, avanzamos después de la tabla, Anita, por favor, otro. Aquí está entonces 70 descendientes: Sem, Cam, Jafet. Aquí le pongo los nombres como se pronuncian en hebreo: Shem, Ham y Jafet. Shem aportará 26, Cam 30 y Jafet 14, para juntar 30. El nombre de Sem significará fama, pero no a manera egocéntrica, como darse a conocer, renombre. Y de estos 3, cuando usted estudie y lea todos los nombres, podrá darse cuenta las ciudades más importantes. Por ejemplo, Asur. ¿A qué le suena Asur? Así, Asiria. De Asur nacerán los asirios. Uz. ¿Quién vivía en Uz? No, él era de Ur. Job de Uz. Ajá. Y Eber. ¿A qué le suena Eber? Hasta se lo voy a mencionar. Bien, Cam significa quemado o calor. Y esto tiene mucho sentido porque de él vienen los negritos. Mi hija es Camita, entonces. Y aquí tenemos los más importantes. Cus. ¿Alguien se acuerda quién se consiguió una esposa cusita? Moisés. Canaán. No se olvide de esto. Y el más famoso de todos, Nimrod. Jafet significa extensión, conquista. Magog. Usted estudia Ezequiel y aparecerá Magog. Estudia Apocalipsis, aparecerá Magog. Askenaz. Bien importante también, ahorita les voy a decir quiénes eran los askenazitas. Y Tarsis, ¿quién quería ir a Tarsis? Jonás. No se confunda usted, por favor, con Saulo de Tarso, no es lo mismo, ¿sí? Tarsis era donde quería ir. Pasamos a la siguiente, por favor, Anita. Bien, aquí está el mapa de los pueblos, ¿sí? Este no es toda África, no está distorsionada. Yo no estoy ocupando una proyección Mercator. Ajá. Esto simplemente es la zona de Etiopía, Kenia, más o menos un poco ampliado, que es donde los camitas van a empezar a poblar. Tenemos y un poco de Mesopotamia y lo que hoy conocemos como Yemen u Omán. Y aquí va a ser bien importante porque de los camitas yo le dije que venía Nimrod, ¿sí se acuerda? ¿Sí? Y Nimrod levantó Babel, o sea, Babilonia, y Babilonia se posa aquí. Él dijo, ¿ya qué me voy a ir para allá? Yo me quedo aquí en el valle, que me voy a ir a quemar y que me voy a ir al desierto. Ajá. Tenemos los amarillos en menor extensión, pero es que su promesa no era abarcar grandes territorios, sino ahorita le voy a decir en qué radica. Ellos están en la península arábiga, todo Medio Oriente, y luego nos pasamos a los de Jafet, que ellos poblan todo el Mediterráneo de Europa y de ellos van a expandirse de ahí hasta Asia. Ajá. Ahí nos quedamos tantito. Juega un papel trascendental lo que ocurrió
no lo vamos a leer, de Génesis 9, 18 hasta el 29. Juega un papel fundamental. ¿Qué pasa allí? Cam hace un acto reprobable. Se aprovecha de su papá que estaba como... Nosotros aquí vemos en esta versión, Reina Valera fue decente, dice que vio su desnudez. Ajá. No, la versión original dice que Cam lo castró. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina usted que un hijo castra a su padre? Yo sé que usted no lo haría. Ajá, escuché por ahí que dijeron, ¿no más hijos? Para no tener más hijos. Fíjese la ambición de Cam. Él dijo, este va a tener más hijos y eso significa que la tierra no la vamos a repartir entre más. Y nos toca de a menos. Entonces, entre menos burros, más solotes. ¿Qué es lo que hizo Caín? Quiso deshacerse de su hermano y ser el único, ser el favorito, ser el consentido, ¿sí? Lo que hace Cam es castrar a su padre para que ya no tuviera más hijos y así ya no se repartieran más la tierra. Pero tanto Sem como Jafet lo taparon a Noé. Cuando se le pasa el efecto a Noé y se entera de lo que había pasado y quién había sido el responsable, Noé pronuncia palabras de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Eso es lo que le digo que viene en Génesis 9, 18 al 29, para que lo lea y entienda, porque todo esto tiene su raíz en las bendiciones y maldiciones que soltó Noé. Yo le pregunto a los papás, no me conteste, ¿maldeciría usted a su hijo? Noé pronuncia palabras de maldición de parte de Dios que se cumplen hasta hoy. Hasta hoy. Noé maldice a la descendencia de Cam y le llama bien bonito, siervo de siervos de tus hermanos. Para siempre vas a servir a tus hermanos, siempre donde estés. Pero no se lo dice a Cam, no le dice maldito seas Cam, le dice maldito seas Canaán. ¿Quién era Canaán? Su hijo. Sí. Canaán, su hijo de Cam, para la maldición de Génesis 9, ya había nacido. Si no, es como sería posible que Noé maldijera a la siguiente generación, si no sabría ni cómo se llamaba. Entonces ya había nacido Canaán, y la maldición de Noé va sobre Canaán, porque los eruditos dicen que no se puede maldecir sobre bendición. ¿Quién había bendecido a Cam? Dios había bendecido a Cam. Entonces Noé no podía maldecir a Cam porque Dios le había bendecido. Tenía que saltar a la siguiente generación. Esto es como en el castigo de Dios a Salomón. Tú no lo vas a ver porque yo le prometí algo a mi siervo. Pero en Roboam, tu hijo, se va a cumplir la promesa de la división. Siguiente, déjame ver si es esa. Sí, ok, ahí ese es otro mapa. Ya más, si usted nota, aquí dice Cam, aquí dice Shem y aquí dice Jafet. Ajá. Esto es toda la zona que ellos... De Jafet, que son los rojos, así empieza la palabra de Dios. Nosotros entendemos que el primogénito es Sem. Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Pero en la bendición, no empieza con Jafet. Pasa como cuando Jacob estaba bendiciendo a los hijos de José. Y que le dice, no, padre mío, el mayor es este. No, déjame en paz. Así, ¿vale? Empieza entonces con Jafet. De Jafet dice que serán costeños, chicos. Los manda a las costas. Por eso es que ellos se establecen en todo el Mediterráneo. El Mediterráneo es este, ¿sí? Ellos jalan para acá. Se establecieron en las costas del Mediterráneo europeo y de aquí es como jalan para Asia, y de esta genealogía descienden lo que hoy conocemos como, tiene un hijo que se llama Madai, y de Madai van a descender los medos y los persas. Tiene otro hijo llamado Magog, de Magog descienden los rusos. Tiene otro hijo que se llama Javán, de Javán descienden los griegos. Y tiene un nieto que se llama Tarsis, y Tarsis son los españoles. Porque de Tarsis hay muchas bendiciones en el libro de los Reyes que construían barcos. Ellos tenían que ser naciones costeras. Entonces, imagina usted a dónde quería ir Jonás. De aquí se quería ir hasta España.
hasta el otro lado. No importa dónde querramos correr de Dios, Él nos va a regresar. Y la que le decía, una comunidad, el Askenaz, que es otro descendiente de Jafet, y de Askenaz nace una comunidad importante de judíos que son los askenazíes. Si usted le pone ahí comunidad judía askenazí, le va a salir. Sheinbaum pertenece a otra comunidad, a los sefaradíes. Esos son comunidades. Y los askenazitas se establecieron en Germania, lo que hoy nosotros conocemos como Alemania, y de allí ellos se fueron para la Gran Bretaña, para Irlanda. Y es por eso que nosotros podemos entender cómo en Alemania durante alguna época se dio la Reforma Protestante. Ahora nos vamos acá, que son los morenazos de verde. Se establecieron en África del Norte, no abarcaron toda de un inicio, lo más importante. Y también parte de Asia, lo que les decía que es el Medio Oriente. Podemos resumir a los de Cam como antisemitas. ¿Y este término usted lo ha escuchado? Pueblo antisemita, ¿qué significa? Antes, en contra de semitas. ¿Y quiénes serían los semitas? Los descendientes de Sem. Entonces aquí nacen todos aquellos pueblos que odian a los judíos por la maldición que soltó Noé. De parte de Dios, se lo vuelvo a decir. Porque si no fuera de parte de Dios no se cumple lo que ha dicho. De Cam van a nacer los filisteos. Si usted empieza a leer la lista va a decir los jebuseos, los gergeseos, todo eso. Y cuando Josué conquista la tierra, ¿a quiénes tenía que expulsar? A todos esos filisteos de aquí. Se ve pequeño, pero es un montón. Y hoy siguen peleando con los filisteos y los judíos, ¿sí o no? De Cam van a nacer los asirios, los babilonios, lo que hoy nosotros conocemos como Etiopía, Egipto, Libia, Irak. Todos esos provienen de los camitas, aquí. De estos surge la primera megápolis, o sea, la primera megaciudad. Los de Cam arman Cala, y Cala dice la Biblia que era ciudad grande. Entonces fíjese, maldecidos, pero vea todo lo que están haciendo. Y de estos de Cam proviene también el primer rebelde, el primer tipo de anticristo, de quien nacen las guerras. ¿Sí? Nimrod pone a pelear a sus hermanos y los somete para poder construir su imperio, y luego arma su sigurat. Esta simiente, querido hermano, quiero que te enseñe. Tú dices, oye, pero aprendieron a construir, aprendieron a armar, aprendieron obras de ingeniería, conquistaron imperios, armaron grandes ciudades. Sí, pero esta simiente a ti y a mí nos tiene que enseñar que el éxito humano y la bendición de Dios no es lo mismo. Puedes crecer en lo que tú quieras, comprar, tener, adquirir, ir, probar. Eso no significa que Dios te ha bendecido. Así que hoy tengamos mucho cuidado con eso. Y finalmente los de Sem, amarillos. Poco extensión territorial, el menor de los tres en ese sentido. Ellos se establecen en el Medio Oriente, pero su renombre vendrá, porque de los semitas viene Abraham. De los semitas nacerá la nación de Israel, pero sobre todo de los semitas proviene el Salvador. A lo mejor y no tienes una casa grande, a lo mejor y no tienes un auto del año, a lo mejor no tienes un mega sueldazo, pero tienes a Cristo en tu corazón. De él nacerán los hebreos, por él serán llamados hebreos, por Eber, uno de sus descendientes, Eber, hebreos. Y no solamente eso, sino que Eber, después del diluvio, es el hombre que más vive. Antes del diluvio dijimos Matusalén, 969, pero después del diluvio viene Eber con más de 400 años. Y de semitas entonces vendrán árabes y judíos. Yo sé que es un poco pesado a lo mejor estos datos, y eso que no me quise meter en más nombres, hermano, pero yo quiero concluir con esto, si mis hermanos me van apoyando aquí atrás. Podrás decir, a mí qué me interesa todo esto que me acabas de decir. Aquí, a mí qué me importa esto. Bueno, te debe de interesar, porque en estricto sentido todos estamos involucrados aquí, humanamente y espiritualmente.
Nosotros provenimos de alguna genealogía de aquí, que nació aquí, surgió aquí. Y sobre todo nuestra fe, nosotros creemos por lo que ocurrió aquí. Quiero que vayamos como última cita, Hechos 17, 24. Si te vas poniendo de pie. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y ojo aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De una sola sangre hizo a todos los hombres de la tierra. Dios fue quien designó un lugar para cada nación. Dios designó que tú nacieras aquí. Dios tiene un propósito para cada nación. Dios tiene un propósito para México. Dios es el Señor de todos los pueblos. Y hay un milagro más, y con esto termino. Un milagro más que lo vio Juan en el Apocalipsis. Dice,